Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y más específicamente, en un momento que causó un verdadero revuelo. Estamos hablando de Demet Özdemir, esa actriz turca tan querida y talentosa, que de repente se vio envuelta en una polémica por un simple post. Sí, así como lo escuchan, un post que la metió en serios aprietos. ¿Quieren saber qué fue lo que sucedió? ¿Qué dijo o qué mostró que encendió las redes sociales y hasta afectó su carrera? Quédense conmigo porque vamos a desgranar toda esta historia paso a paso. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos con esta intriga. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una figura pública con millones de seguidores, acostumbrada a compartir momentos de su vida, desde lo profesional hasta lo personal, publica algo en sus redes sociales. Algo que para ella podría haber sido trivial, un pensamiento fugaz, una imagen cualquiera. Pero en el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde cada palabra, cada foto, cada vídeo es analizado al milímetro, lo que para uno es una nimiedad, para miles o millones puede ser una chispa que encienda un incendio. Y eso, amigos míos, fue exactamente lo que ocurrió. El post en cuestión, que ahora analizaremos en detalle, no fue precisamente una foto de su desayuno o un saludo genérico. Fue algo que tocó fibras sensibles, algo que generó un debate intenso, y lo que es peor, que tuvo repercusiones muy concretas en su vida profesional. Lo primero que debemos entender es el contexto en el que se dio este post. Demet Özdemir, para quienes no la conocen tan a fondo, es una actriz turca que ha alcanzado una fama internacional impresionante, gracias a series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y con un gran número de seguidores en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. Es una figura que inspira, que tiene un gran poder de influencia, y eso, por supuesto, conlleva una gran responsabilidad. Ahora, ¿qué contenía este post que desató tanto revuelo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trató de una declaración política controvertida, ni de una crítica directa a alguna institución. Fue algo a primera vista mucho más sutil, pero con un trasfondo cultural y social muy profundo. Demet compartió a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes y textos que hacían referencia a temas que en el contexto turco, y en algunos otros, pueden ser considerados delicados o incluso tabú. Estamos hablando de temas que tocan la esfera de lo personal, de lo que es aceptable o no mostrar, y de las expectativas sociales sobre cómo debe comportarse una figura pública, especialmente una mujer. Sin entrar en detalles que puedan ser malinterpretados o que ya hayan sido sacados de contexto miles de veces, el post giraba en torno a la expresión de la individualidad y la libertad personal. Demet, en su momento, decidió compartir su perspectiva sobre la autonomía de las mujeres, sobre la elección de sus parejas, y sobre la forma en que cada persona, independientemente de su fama, tiene derecho a vivir su vida de acuerdo a sus propios principios. La clave del problema, y aquí es donde radica la controversia, fue cómo estos mensajes fueron percibidos por una parte importante de su audiencia y por ciertos sectores de la sociedad turca. En Turquía, como en muchas otras culturas, existen fuertes tradiciones y expectativas sobre el comportamiento de las mujeres, y aún más sobre las mujeres famosas. Se espera que sean modelos de virtud, que mantengan un perfil discreto en ciertos aspectos de su vida privada, y que sus acciones no escandalicen a la opinión pública. El post de Demet, al parecer, desafió estas expectativas. No fue que ella dijera algo explícitamente prohibido o ilegal, sino que su forma de expresarse, las imágenes que acompañaban sus palabras, y el mensaje subyacente, fueron interpretados por muchos como una falta de respeto a las normas sociales y morales. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Por un lado, sus seguidores más fieles y aquellos que comparten su visión de la libertad personal salieron en su defensa, alabando su valentía y su honestidad. La aplaudieron por ser auténtica y por no tener miedo de expresar sus ideas. La defendieron como una mujer moderna y empoderada. Pero por otro lado, y esto fue lo más preocupante, surgieron críticas feroces. Muchos la acusaron de ser un mal ejemplo para la juventud, de promover valores que consideraban perjudiciales para la sociedad, e incluso de ofender a la moral pública.
Los comentarios negativos se multiplicaron, y la ola de críticas se volvió tan intensa que comenzó a tener un impacto real en su carrera. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no se trató solo de comentarios en redes sociales. El efecto dominó llegó a ámbitos más profesionales. Algunas marcas con las que Demet tenía contratos publicitarios empezaron a mostrarse incómodas. Se rumoreó que algunas de estas marcas, preocupadas por la imagen que se estaba proyectando, consideraron romper sus acuerdos o al menos revisar su relación con ella. Esto, para una actriz de su calibre con contratos millonarios, representa un golpe económico y profesional significativo. Imaginen el estrés de ver cómo un simple post puede poner en riesgo tu sustento y tu trayectoria. Además, en el mundo del entretenimiento turco, donde las relaciones con los productores y directores son cruciales, este tipo de polémicas pueden ser vistas como un riesgo. Se dice que algunos productores empezaron a ser reacios a contratarla para ciertos proyectos, temiendo que su imagen polémica pudiera afectar la recepción de las series o películas. El debate sobre si una figura pública debe separar su vida privada de su carrera profesional se reavivó con fuerza, y Demet se encontró en el ojo del huracán. Analicemos más a fondo qué hace que un post sea tan controversial en este contexto. No es solo el contenido literal, sino también la interpretación cultural. Lo que en una sociedad es considerado una expresión legítima de libertad, en otra puede ser visto como una provocación. Y en el caso de Demet, su post tocó temas que en Turquía aún generan mucho debate: el rol de la mujer, la sexualidad, las relaciones modernas y la línea entre lo público y lo privado. La forma en que ella abordó estos temas, aunque para muchos fuera innovadora y valiente, para otros representó una ruptura con lo establecido. Por ejemplo, si el post involucraba, digamos, una imagen o un comentario que sugería una cierta libertad en la elección de pareja o en la expresión de la intimidad, esto puede ser interpretado de formas muy distintas. Para unos, es la libertad de una mujer adulta de tomar sus propias decisiones. Para otros es una falta de pudor, un comportamiento que va en contra de los valores tradicionales de la familia y la sociedad. Y cuando una figura pública hace esto, las opiniones se magnifican. Otro factor importante es la presión mediática. Una vez que un post se vuelve viral y genera controversia, los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, entran en juego. Las noticias se replican, los analistas opinan, y el debate se intensifica. Demet se encontró siendo el tema principal de conversación en muchísimos foros, y no siempre de la mejor manera. Se generaron rumores, especulaciones, y una presión constante sobre su persona. Lo que es realmente interesante de esta situación es cómo pone de manifiesto la dualidad de la fama en la era digital. Por un lado, las redes sociales son una herramienta fantástica para conectar con los fans, para compartir momentos y para generar ingresos a través de patrocinios. Por otro lado, son un arma de doble filo, donde un solo error de juicio, una publicación mal interpretada, puede tener consecuencias devastadoras. Demet Özdemir, a pesar de su gran popularidad, no fue inmune a esto. Ahora, ¿qué hizo Demet ante esta situación? Es importante recordar que las celebridades rara vez responden de inmediato a este tipo de polémicas de manera extensa. En muchos casos, la estrategia es dejar que el tiempo pase, o hacer comunicados muy breves y generales. En este caso particular, Demet, tras el revuelo inicial, pareció optar por un perfil más bajo en sus redes sociales por un tiempo, y se centró en su trabajo. No hubo una disculpa pública extendida, lo que para algunos fue una muestra de que se mantenía firme en su postura, y para otros, una confirmación de su falta de consideración. Sin embargo, la controversia dejó una marca. Se habla de que algunos proyectos futuros pudieron haberse visto afectados, y de que la relación con ciertas marcas se resintió. Esto nos enseña una lección valiosa sobre la imagen pública. No importa cuán talentoso seas, no importa cuán querida seas por el público, siempre hay un equilibrio delicado que mantener. Y en un mundo cada vez más conectado y polarizado, un post, por pequeño que parezca, puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. El caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la línea entre la vida personal y profesional de una celebridad es cada vez más difusa, y cómo las redes sociales han intensificado el escrutinio público. Lo que hoy en día se comparte en estas plataformas tiene un alcance y una trascendencia que hace unos años eran inimaginables. Y las consecuencias, como hemos visto, pueden ser muy reales y muy profundas. Así que, en resumen,
Lo que ocurrió con Demet Özdemir fue que un post que, desde su perspectiva, representaba una expresión de libertad individual y personal, fue interpretado por una parte significativa de la sociedad turca como una transgresión de las normas sociales y morales. Esta controversia generó una ola de críticas en redes sociales, afectó su imagen pública y, lo que es más importante, tuvo repercusiones concretas en su carrera profesional, llevando a rumores sobre la ruptura de contratos publicitarios y la reticencia de algunos productores a contratarla. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la libertad de expresión, la tolerancia, las expectativas sociales y el poder de las redes sociales en la vida de las figuras públicas. Y nos recuerda que en el mundo de la fama, cada acción, cada palabra, cada imagen tiene un peso y unas consecuencias. Y hasta aquí llegamos con este intrigante caso de Demet Özdemir y su polémico post. Espero que esta explicación les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que sucedió y por qué generó tanto revuelo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deberían tener más libertad para expresar sus opiniones, incluso si estas son controvertidas? ¿O consideran que deben ser más cuidadosas con sus publicaciones, dado su rol como figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.